Bueno, comenzando con el último video relacionado con las corrientes historiográficas y ya cerrando con la séptima, que es la corriente socialista federal provinciana o latinoamericana, que bueno, se la conoce más popularmente como historia latinoamericana. Podemos comentar que el nacimiento de esta corriente de alguna manera sería como la contraposición al nacimiento de la historia social, que es lo que habíamos charlado en el anterior video. Habíamos dicho que la historia social surgió luego de 1955, cuando lo echan a Perón, la Revolución Libertadora, finalizando abruptamente su segundo gobierno. Se reincorporan algunos docentes y algunos investigadores a las universidades que habían estado prohibidos durante el peronismo, y como decíamos, entre ellos José Luis Romero, que empiezan a tomar altos cargos en la Universidad de Buenos Aires, y de allí va naciendo de a poco la historia social, que habíamos agregado también la aparición de algunas disciplinas nuevas en la década del 60, como la sociología, por ejemplo, como una carrera nueva dentro de la universidad. La corriente, decíamos, latinoamericana también corresponde a la misma época, pero evidentemente la intención es justamente enfrentar o ser un poco la resistencia desde el punto de vista cultural, como así de alguna manera teníamos también la resistencia peronista desde los obreros, ¿no? A partir del 55, en los sindicatos y en las fábricas. Dentro de este grupo, decíamos, de la corriente latinoamericana, va a surgir como uno de los primeros el Frente Obrero, que en realidad era un grupo de marxistas que de alguna manera estaban un poco conmocionados y enojados con el comunismo, el Partido Comunista y algunas resoluciones del partido, fundamentalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando precisamente de cuando el Partido Comunista se vio obligado a intentar interpretar los motivos por los cuales Stalin había hecho un pacto con Hitler, nada menos. Estas idas y vueltas, estas cuestiones que después en un momento de alguna manera, digamos, provocan dentro de los marxistas cierta confusión, va a permitir desde el punto de vista intelectual la creación de este Frente Obrero, que en realidad era la Unión Obrera Metalúrgica, y este grupo trotskista en realidad son los primeros que van a empezar a manifestarse como que Perón de alguna forma había sido el que había logrado interpretar más fehacientemente lo que no pudo hacer el comunismo en la Argentina. Bien, dicho esto, habría que profundizar por qué tiene este nombre, esta corriente. Entonces, en este caso voy a leer puntualmente lo dicho por Galasso. Justamente lo que les voy a leer forma parte de uno de sus libros dedicados a estudiar las corrientes, y así se puede entender claramente el motivo de los nombres, de este nombre tan extenso que tiene esta corriente. Dice, esta corriente puede calificarse socialista si la juzgamos en función de la cosmovisión ideológica empleada para interpretar el desarrollo histórico. La historia como lucha de clases, el rechazo del culto a los héroes, los pueblos como protagonistas principales del progreso histórico. Por otra parte, es latinoamericana, en tanto rechaza la óptica estrecha de las patrias chicas y considera nación a la patria grande de San Martín y Bolívar.
dada la identidad lingüística, territorial, histórica, económica y cultural de nuestros países. Finalmente, es federal provinciana porque estima que son los caudillos del interior quienes mejor expresan el proyecto popular latinoamericano, mientras que el federalismo de Rosas se subordina a los intereses de los ganaderos bonaerenses y por tanto al monopolio de la aduana y el puerto únicos. Bueno, acá está a grandes rasgos el sentido de este nombre, ¿no? Es una corriente en donde, como dice acá claramente, hace una defensa de la patria grande en un primer momento, las ideas de San Martín, de Bolívar, por qué no también de Artigas, de Güemes, inclusive, por qué no del mismo Manuel Belgrano. Latinoamericana porque considera que ciertos caudillos, algunos de los mencionados y otros más, que van a venir un poco más adelante, ya en el profundizando en el siglo XIX, ¿no? Como podríamos, por ejemplo, Chacho Peñalosa, podría ser uno de ellos, son, estaba pensando, ¿no? Facundo Quiroga también, ¿no? Los que interpretaron mejor, como dice allí, ¿no? La idea de ese proyecto popular. Y claramente el socialismo tiene que ver con, también como está expresado, el identificar al pueblo como protagonista, al pueblo obrero como protagonista, cosa que en realidad en las otras corrientes esto prácticamente se ve poco o directamente ni siquiera es considerado al pueblo como protagonista. Bueno, y después comienza con la explicación de quiénes serían como los precursores, los iniciadores de esta corriente, mucho antes de que fuera en sí esta corriente popularizada. Y eso se va muy atrás en el tiempo, nombra por ejemplo al mismo Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi que había comenzado como un político mitrista, podríamos llegar a decir, ¿no? En consonancia también en algunos momentos con ciertos valores que se identificarían con el mismo Sarmiento. Sin embargo, Juan Bautista Alberdi va a empezar a tener ciertos cambios en su forma de analizar y de pensar la historia y más precisamente la política en la cual estaba viviendo. Termina siendo un crítico acérrimo de la Guerra del Paraguay, por ejemplo, lo cual le va a ganar, por supuesto, el rechazo del mitrismo y ponerlo dentro de ese lugar de hombres que van a tratar, no sé si la palabra puntual es ser olvidados, pero en donde va a quedar como mutilada su obra, es decir, se lo va a reconocer y en general se lo reconoce en muchos lugares como pura y exclusivamente el creador de Bases, que es el libro, uno de los libros con el cual se inspiraron para la creación de nuestra Constitución Nacional, y no mucho más. Es decir, se van a identificar la historia oficial y las que continúen, van a identificar a ese Alberdi, van a resaltar a ese Alberdi, al primer Alberdi, ¿sí? El Alberdi que no es rebelde, el Alberdi que no es perjudicial ideológicamente hablando a los intereses de los gobernantes de esa época. No solamente va a ser un crítico, como decíamos, de la Guerra del Paraguay, sino que también va a ser claramente una persona que resalte mucho la naturaleza de las guerras civiles, es decir, uno de los primeros que va a empezar a manifestar el deseo del gobierno de acabar con los caudillos, de ciertos caudillos, ¿no? Que podían llegar a ser molestos para el tipo de gobierno y el tipo de política a crear en esa Argentina que estaba iniciando su proceso de organización nacional.
Em, Bien. Bueno, después tenemos otros simplemente para nombrar, para quienes deseen buscar material de ciertos historiadores identificados por esta corriente, es decir, que de alguna manera sus escritos son anteriores al nacimiento de esta corriente, que sería, por ejemplo, Juan Álvarez, Manuel Ugarte, entre ellos. Y después, ya ingresado el siglo XX y coincidiendo con el comienzo del primer peronismo, tenemos a Jorge Abelardo Ramos. América Latina, un país, su primera obra. Jorge Abelardo Ramos va a ser un crítico del peronismo en sus primeros momentos, sus primeras apariciones públicas, y va a ser de alguna manera que una de las primeras personas que muestre claramente su disenso con la historia oficial, es decir, que muestre claramente esto, en donde habíamos dicho en otras corrientes, como por ejemplo la historia social, muy tímidamente habían llegado a criticar al mitrismo y quizás ni siquiera esto. Ramos, podemos decir que es uno de los primeros que logra hacerlo de manera contundente. También identificado con el trotskismo y para la misma época va a surgir unas publicaciones llamadas Los Cuadernos de Indoamérica, que de alguna manera comparten algunas cuestiones lo que dice Ramos, en otros términos es bastante crítico también hacia él. Es decir, la obra de Ramos en su momento fue muy singular, llamó mucho la atención. Bien, otro personaje destacado de esta época, que también fue otro analista de la Guerra del Paraguay, fue José Hernández, digamos, en donde las publicaciones refieren a la década del 50. Indoamérica, este cuaderno que decíamos, ¿no?, publica entre 1953 y 1955 varios ensayos, bueno, y el tema histórico se trata justamente de José Hernández y su visión puntual sobre la Guerra del Paraguay. Bueno, por otra parte, estos cuadernos de Indoamérica apuntan a explicar la naturaleza hispanoamericana de la revolución, ¿sí?, es decir, que no comparten la idea liberal de la ruptura completa con España, por ejemplo. Tiene una mirada de tono marxista a todo el proceso. Es uno de los primeros que manifiestan con contundencia que lo que importaba en este siglo XIX iniciado, donde se inicia nuestra patria, era fundamentalmente el control de la aduana, porque el control de la aduana, por supuesto, iba de la mano con el control del dinero, ¿sí?, de la recaudación, y fundamentalmente la idea del puerto único. También, por supuesto, son críticos de Mitre y la Guerra del Paraguay. En este cuaderno de Indoamérica también se plantea digamos, la figura de Urquiza como entregador de la batalla de Pavón, que después se va a dar esta curiosa situación que nunca le han perdonado justamente a Urquiza, que, como sabemos, luego de haber sido rival de Mitre
en las batallas de Cepeda y Pavón, y según esta corriente haber entregado esta última batalla, al poco tiempo se va a producir, exactamente 4 años después, se va a producir el comienzo de la Guerra del Paraguay, y allí el mismo Urquiza le va a ofrecer sus tropas a Mitre para ir a pelear a Asunción. Estas idas y vueltas de la política urquicista no va a ser perdonada por sectores, digamos, caudillos y sectores de la clase entrerriana, de cierto sector de la clase entrerriana, en el cual después, bueno, van a terminar asesinándolo, ¿no? Aquí es donde también plantean, justamente uno de los primeros en plantear esto de la entrega de Urquiza a esa batalla. Bien, volviendo a Ramos, surge Revolución y Contrarrevolución en la Argentina. Es un libro que se lanza por primera vez en 1957, que hace unos años el gobierno de Cristina Kirchner por medio de una sesión de Cámara de Senadores, reimprimió este libro, ¿sí?, en 5 volúmenes, y de alguna manera, por supuesto, demostrando desde este lado, digamos, podríamos decir, una identificación con la propuesta de Ramos escrita en su momento, ¿no? Bien, otro personaje muy importante en este periodo es Milcíades Peña. Milcíades Peña, también trotskista, que se ha suicidado muy joven, víctima, bueno, en su caso, de trabajar para el gobierno, oficinas del gobierno, ¿no?, en la época de Ilia, y que de alguna manera su mirada, su forma de ver la Argentina, su intuición de que se venían años nefastos, como terminó pasando, algunos consideran que fueron las razones por las cuales él tomó la decisión de terminar con su vida. Para Luis Alberto Romero, por ejemplo, Milcíades Peña fue un panfletista. Para otros, fue uno de los mejores historiadores argentinos, que lamentablemente, como decíamos, por los pocos años que vivió, de alguna manera lamentablemente nos privó de nuevas investigaciones que seguramente hubieran sido muy importantes. Más allá de esto, en los pocos años de vida en el cual se dedicó a escribir, realizó una gran cantidad de ensayos que podemos resumirlos, aquí están los nombres, llamados, algunos de ellos, ¿no? Antes de Mayo, El paraíso terrateniente, La era de Mitre a Roca, Alberdi, Sarmiento, el 90, Masas, caudillos y elites, de Irigoyen a Perón, el peronismo, la clase dirigente argentina frente al imperialismo, industria, burguesía industrial y liberación nacional. Gran parte de estos ensayos, ya una vez el fallecido, no hace muchos años, también, en este caso, Tarcus fue quien los juntó en un libro que se llama Historia del Pueblo Argentino, que es sumamente recomendable. Insisto, siempre desde una mirada trotskista de la historia argentina. Bien, y bueno, ya para cerrar podemos hacer también alguna mención de otros historiadores que uno podría llegar a identificar con esta corriente, que, como decíamos, se basa fundamentalmente en
ser muy crítica, muy dura contra la historia oficial y la nueva historia que vino posteriormente, por supuesto antimitrista, una historia, una corriente, como decíamos, dedicada fundamentalmente a revalorizar al pueblo del siglo XX como a los caudillos del interior del siglo XIX. Y bueno, como les decía, cerrando, tenemos algunos nombres como Eduardo Bastezano, como Rodolfo Puigros, como Juan José Hernández Arregui, que también tiene material muy interesante. Bueno, y como ya habíamos mencionado antes, a Jorge Abelardo Ramos y Jorge Eneas Spilimbergo, Horacio Maceira, Salvador Cabral, Roberto Ferrero, Rubén Bornik, Osvaldo Calelio, Ernesto Ceballos y Norberto Galasso, del cual hemos utilizado este libro y los anteriores, ¿no?, para explicar estas 7 corrientes historiográficas, como así también en su momento fue enviado material al respecto con su voz y su imagen. Bueno, de esta manera cerramos ya la última clase y damos por finalizada la materia. Nos estamos viendo.